Empecemos. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué es, si tenés acetileno y dice que le tenés que agregar anhidro de sodio? Si dice en exceso, anhidro de sodio y algo para alargar la cadena. Si dice en exceso, se va a unir de los dos lados, y si no dice exceso, de uno solo. Exacto. En acetileno, yo puedo controlar la reacción poniéndole anhidro de sodio sin aclarar nada, o puedo ponerle anhidro de sodio y aclarar o que pongo 2 moles de anhidro de sodio o que lo pongo en exceso. Si yo no aclaro nada, estequiométricamente hablando, esta va a ser la situación que yo voy a tener. Si yo aclaro que está en exceso, la situación que yo pasaría a tener obviamente que si después tengo que seguir alargando cadena y después poner que le ponéis yoduro de metilo, en este caso deberíamos también aclarar que pongo 2 moles, ponele, de yoduro de metilo, o que el yoduro de metilo lo pongo en exceso. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Igual es el único alquino con el que puedo hacer esto, ¿no? A ver, Claro, no. sí. Salvo que tenga un diino terminal, por ejemplo, no sé, que tengas algo así. Acá también podrías jugar con eso si quisieras, ¿no? Pero es raro esto. En el acetileno, más factible. Y de hecho, muy común. Bien. ¿Qué más? Guía de alquinos, punto 3 y 4. Conceptuales. Bien. Ok. Estas dudas tienen que ver con la hibridación de los alquinos, ¿sí? Creo que en todas las consultas, desde que empezamos con esto, lo he explicado. No importa. Esto tiene que ver con la hibridación de los alquinos. Los alcanos, ¿sí? Cuando tengo carbono-carbono, esos carbonos tienen hibridación sp3. Esta hibridación sp3 se forma con un orbital S y 3 orbitales p. Esto me da 4 orbitales sp3. Un alqueno, eso no para arriba, un alqueno, en cambio, tiene hibridación sp2, donde uso un S y 2 P. Ahí me dan 3 de estos orbitales híbridos. En un alquino, la hibridación es sp. Utilizo un S y un P. Y acá los orbitales híbridos son mucho más achanchaditos, mucho más achataditos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mezcla para formarlos me dan 2 de estos. La mezcla para formarlos utilizo 50% S, 50% P. Acá yo usaba un 25% S, 55% P. Acá yo usaba un 33,3% S y usaba un 66,6% P. Sí. Entonces,
Fíjense que a medida que yo me muevo en esta dirección, lo que está aumentando es la cantidad, el porcentaje de ese que estoy usando, lo que se conoce como caracteres. El carácter S tiene que ver entonces con qué tanto se parecen los orbitales híbridos al orbital S. El orbital S es un orbital redondito, ¿sí? Y recordemos que nosotros dibujamos eso que está acá, pero el carbono, al fin y al cabo, en el caso de sp3, es esto así. En el caso de sp2, el carbono es esto así, con un P puro. Y en el caso de sp, el carbono es esto así, con dos P puros. Pero lo que a veces nos olvidamos es que acá en el centro tengo al núcleo del átomo de carbono. Y que acá tengo alojados a los electrones. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es la distancia entre el núcleo y los electrones en los sp3, en comparación con la distancia entre el núcleo y los electrones en el sp2, y la distancia entre el núcleo y los electrones en el sp. Es decir, vamos a ver las preguntas que nos dice arriba. ¿Por qué la distancia es cada vez más chica? Acá está la respuesta, por el carácter S. ¿Sí? Porque para formar los orbitales híbridos, genero orbitales que son cada vez más achataditos. Ahora, ¿por qué los alquinos pueden presentar características ácidas? La acidez de un alquino, ¿sí? En realidad la acidez de cualquier compuesto orgánico, nosotros la vamos a definir como la capacidad de poder perder un protón. Si pierde el protón, el alquino se queda como un carbono con carga negativa. Algo que todavía hasta el momento no había aparecido nunca. Y si hay algo importante que se tiene que llevar de todo esto, porque esto no va a entrar en el parcial, ¿sí? Relájense, esto no va a entrar en el parcial, esto es para el coloquio, para el final, pero si se tiene que llevar algo de acá, es que en orgánica, en general, en orgánica y en cualquier proceso que ocurra, por lo general, algo se va a formar solamente si le conviene a sí mismo que se forme. Es decir, el alquino no se va a quedar con carga negativa si no es que esta especie con carga negativa es estable. Si esta especie fuera inestable, no ocurriría la reacción de acidez. Pero como esta especie se forma, significa que seguramente hay algo que lo estabiliza. Hay alguna razón por la cual esto está estabilizado, que parece una locura porque es un carbón con carga negativa que no vimos hasta ahora. La razón por la cual este carbono con carga negativa es factible que ocurra es justamente por esto. Al tener los bracitos tan cortitos, la carga negativa estaría alojada acá, ¿sí? Y esa carga negativa extra estaría mucho más cerca del núcleo positivo de ese carbono, por lo que habría una interacción electrostática entre ese núcleo positivo y esa carga negativa, que es como que la incorporaría dentro de su órbita, por así decirlo. No es así, es como para que se lo imaginen nada más, ¿sí? Pero hay una interacción electrostática entre la carga negativa y entre el núcleo positivo que permite a esa carga negativa ser soportada por el carbono. Distinto pasaría con los alquenos y con los alcanos, que por su lejanía del orbital al núcleo, esa interacción es mucho menos factible, es mucho más difícil que ocurra esa interacción porque está más lejos el núcleo del lugar donde están los electrones. Entonces, como acá lo tengo más cerquita, puedo interaccionar núcleo-electrón y calmar esta molestia que es la carga negativa sobre el carbono. ¿Se entendió un poco, Laura? Joya.
De todos modos, disculpe. De todos modos, acá no voy a entrar en detalle. Si quieren, después del parcial, en la próxima consulta después del parcial lo vemos. Pero esto, ¿por qué se los digo? Porque es para un tema de coloquio final. Y como que ahora no sería nuestra prioridad. Pero, si yo quiero responder esta pregunta en un coloquio o en un final, está bien, todo esto que dibujé acá está perfecto, pero tengo que necesariamente, cada vez que yo hable de acidez y quiera demostrar acidez, tengo que escribir el equilibrio ácido-base, escribir la expresión de la constante ácida y escribir que si un compuesto presenta acidez, su constante de acidez va a ser alta, lo que implica que los reactivos sobre los productos los productos sobre los reactivos implica entonces que la concentración de productos va a ser ligeramente mayor que los reactivos, y para que eso sea mayor significa que se formó, y que si se formó es por todo lo que acabo de decir. ¿Ok? Pero tienen que sí o sí escribir el equilibrio ácido-base. Como les dije, ahora no me voy a poner equilibrio ácido-base porque no interesa para el parcial. Y estamos sacando tiempo valioso de eso. Si se terminan las consultas y nadie tiene más para consultar, lo vemos. Pero le daría prioridad a las cosas parciales. ¿Ok? Bueno. Ok. Si tengo un alqueno terminal y quiero pasarlo a alqueno, ya sea cis o trans, puedo usar... A ver. Vamos a mostrar acá. Si tengo un... Disculpe. Ahí está. Ahora sí. La consulta era... Si tengo un alqueno terminal, bien, cualquiera, ¿no? Lo quiero pasar al alqueno, ya sea cis o trans. Sí. Yo puedo usar hidrogenación y Lindlar. No entiendo la pregunta cómo está escrita, Sabrina. O sea, puedo obtener... Lo que se refiere es, ¿qué pasa? Con esas dos reacciones, la diferencia es que una obtenemos el compuesto un alqueno cis y con la otra obtenemos un alqueno trans. Entonces, ¿qué pasa? Si el alquino es terminal, en una de las puntas del alquino tenemos dos enlaces carbono-hidrógeno. Por ende, no hay cis o trans, porque es el mismo compuesto. Entonces, ¿es indiferente que cualquiera de las dos reacciones que usemos? A ver. Si ustedes hidrogenan un alquino, perdón, el producto es un alqueno. Si a ustedes, fuera de eso, les interesa realmente cuál es la estereoquímica de ese alqueno, solamente va a haber estereoquímica si puede haber estereoquímica. Es decir, si el alqueno está unido
a dos cosas distintas. Obviamente que un alquino terminal No va, tiene estereoquímica. va a darme un alqueno que no presenta estereoquímica. Claro, entonces por ende es indiferente cualquiera de las dos que usemos. O vamos a obtener el mismo resultado. Es que siempre, a ver, siempre se obtiene el mismo resultado, salvo que a vos precisamente necesites un alqueno cis. O sea, a lo que voy es que se están haciendo mucho quilombo porque si me queda el cis o el trans, a ver, está bien, está bueno saberlo, porque si el objetivo del ejercicio es obtener el cis 2-buteno, ya saben por dónde ir. Pero lo que voy es que muy probablemente ustedes tengan que pasar de acá para acá y de acá para allá y después otra reacción más y me chupa 3 pitos si era cis o si era trans. ¿Ok? Sí. O sea, si la reacción, si mi objetivo es hidrogenarlo y después seguir trabajando, lo hago con lo que se me antoja. Si mi objetivo de síntesis puntualmente está en obtener el cis, ya sé por dónde ir. Si me dicen obtener el trans, ya sé por dónde ir. Pero si no, fuera de ese contexto, uso el que se me antoje. ¿Se entiende? Sí, O sea, sí. no se limiten en pensar, o sea, no es limitarse, sino que no se compliquen la vida al pedo. En pensar, si voy por esta vía voy a tener que no cis, entonces voy por acá, lo tengo que dibujar así, y después sigo con el... No, me da el que no. Si yo tengo que seguir, que por lo general tengo que seguir, usen la que quieran. Bien. Después, había una pregunta antes que no la vi, de Siriano. Sustitución nucleofílica aromática. Sí, me pareció haber visto que Isra le puso que sí, ¿no? A ver. Bueno, hay un tema. Si Isra puso que sí, es sí. Pasa que me hace un poco de ruido. Si quieren consulto en la cátedra, pero vamos así, ustedes vieron, más allá de si el programa o no el programa, en la teoría, ¿vieron? En el TP no hay. Profe, pero estaba hablando de si entra en mecanismo de reacción. No, está hablando puntualmente de las reacciones vía sustitución nucleofílica aromática. Yo creo que Isra entendió si entraba STP. Para mí, yo entiendo que él leyó mal. Y leyó rápido y leyó electrofílica. O sea, si la pregunta es por si tienen que estudiar los mecanismos, la respuesta es no. Ahora, si la pregunta es... ok. Solo porque encontraste en el libro. Listo. No. Lo más probable es que Isra se haya confundido. ¿Sí? Ahora consulto y durante el transcurso de la consulta me van a responder. Pero en el TP no hay ningún ejercicio de sustitución nucleofílica y eso generalmente se ve después. No, sí, eso se ve después al final de la materia o en la orgánica 2, así que olvídense. Sustitución nucleofílica no existe por ahora. Se los ratifico. Bien, próxima consulta. Ejercicio 8E de la misma guía. Guía Alquinos, Víctor.
Bien. 8E. Bien. A partir de una sustancia dedicada, debemos reactivar la reacción necesaria en cada caso mencioné si se queda nitrogen presente. Bien. ¿Acá hay una consulta puntual o crees que veamos todo el ejercicio? Parto de una pentina. Y tengo que llegar a 4-octino. Bien, acá tenemos 5 carbonos, estarían faltando 3. ¿No? Si yo hago solamente un estiramiento de cadena, perfecto. Si hacemos un estiramiento de cadena, ponemos el hidruro de sodio, y ponemos ioduro de N-propilo, va a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3. Y ahí estamos. ¿Sí? Si querés lo pintamos de color los nuevos. Estos 3 carbonos son estos 3 carbonos, que los agregué al triple enlace mediante la vía de estirar la cadena. ¿Sí? Pensé que siempre se colocaba donde terminaba la cadena. ¿Verdad? Claro. Fíjate, si la cadena termina en este carbono, que es este. Después lo que hago es generar un enlace entre esos 2 carbonos de ahí. ¡Pum! Este enlace. Este con este carbono. ¡Pum! Enlace. ¿Se ve, Víctor? Buenísimo. Oye. Sí, Marla, ahí vemos eso. ¿Para qué me habían dicho algo de la misma guía? 13B. Brian. 13B. Ok. A partir de propina y compuesto hasta 3 átomos de carbono. Esta vía es muy larga. Nosotros tenemos propino. Vamos a llegar a 3. ¿Qué carajo era? Cis-3-hexeno. Hexeno. 2, 3, 4, 5, 6. Voy a llegar acá. Sí, profe. Sí. ¿Le cuento lo que hice? Bueno, hice el alargamiento de cadena ¿Con qué? y Bueno, primero le puse el amiduro de sodio. Obvio. ¿Pero con qué compuesto la ves? Con el ioduro de propilo. ¿El ioduro de N-propilo? Sí. Bien. Entonces ahí obtuviste Tuve
Hexino 2. En el 2 me queda. Bien. Y mi Ahora. duda era cómo correr el enlace. Bien. Si hacemos eso que está ahí, tenemos Hexino 2 y obviamente que para llegar acá estamos todos de acuerdo que lo que debería haber tenido es Hexino 3 para hacerle una hidrogenación con Lindlar, porque acá sí, fíjense, vamos a la primera pregunta, acá sí me piden específicamente que sea el cis, así que acá sí me interesa poner mi fuerza ahí. Entonces, básicamente, si yo quiero llegar acá, por el momento la única forma que conozco es haber pedido este y haberlo hidrogenado. Obviamente que si yo le pongo de entrada, tres átomos de carbono, soné. ¿Sí? Soné porque ya me quedó el triple enlace acá y los necesito un carbono más allá. ¿Y qué puedo hacer? Y uno me puede decir, bueno, lo tenés que hidrogenar y después lo tenés que halogenar y qué sé yo, pero toda esa vía, cuando ya estoy acá, me va a llevar a productos múltiples, que no van a ser siempre los mayoritarios. Por ejemplo, ¿qué es lo que deberían hacer? Si están acá y quieren seguir con esa, ¿no? Bueno, lo reducimos al alqueno. Bueno, lo reducimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo reducimos al alqueno. Y ahora lo bromamos. Por ejemplo. El tema es que al bromarlo ya, recuerden la regla de Markovnikov, el hidrógeno o el electrofilo va al carbono más hidrogenado. Acá los dos carbonos tienen un hidrógeno. O sea que acá yo ya empiezo a tener mezclas. Tengo como producto esto. Ahí me generó la duda. Claro, exacto. Y después le puse el Después agarraste este, ¿no? etanoato de sodio. Perfecto, agarraste este y con etanoato de sodio te da Claro, me da dos este productos. y a la vez te da este. Al fin y al cabo este es el que a vos te interesa, ¿no? Claro. ¿Y acá qué hiciste? Le pusiste bromo de tetracloruro. Para que te dé este. Para que te dé este. ¿Y después qué hiciste? Bueno, vamos a ver. Y después qué hiciste, le pusiste anhidro de sodio. Ah, no lo bromé porque es hexeno. Está bien, pero es el trans. Ah, bien. Entonces, si queremos ir acá, sí o sí teníamos que bromarlo, eliminar, y de ahí íbamos para allá. Ahora, ¿cuál es el problema? Con toda la furia, acá teníamos 50% y acá teníamos 50%. ¿Sí? Porque los dos me dieron mayoritarios. Y acá que tengo 50% y 50%. O sea, de la cantidad total con la que partí, acá pierdo la mitad. Y acá pierdo la otra mitad. O sea, estoy con menos de un 25% de lo que partí obteniendo esto. No es redituable, no es una buena ruta de síntesis ir por caminos que me lleven a elegir dentro de dos productos mayoritarios. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Y me dice que por acá no era. Por acá no era. ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a otra cosa? Sí, por supuesto, vamos a otra cosa. ¿Es engorroso? Sí, es engorroso. Igual el camino que propusimos recién también lo era. Si, por ejemplo, proponemos ioduro de metilo, ¿qué pasa ahí? Me queda el butano, el butino. Y si después el butino lo hidrogeno, ¿sí? Con Lindlar, si se quiere, o con lo que quieran, porque no me interesa qué carajo da, tengo eso. ¿Sí? ¿Hace falta hacer eso? Bueno, sí, es lo mismo. Podría haberlo puesto otra opción, lo voy a poner acá abajo, lo voy a poner hacia acá, es hidrogenarla por completo. Ahí le falta poner. Voy a tener este. ¿Y acá qué hago?
la única reacción que le puedo hacer a este, bromo, tetracloruro y luz. ¿Y qué me da? Este. ¿Y acá qué le hago? Para obtener este mismo, si hubiera ido por acá, le pongo ácido bromídrico. Y estoy acá. ¿Y acá qué hago? Elimino contra autóxido. ¿Y ahí qué me da? Esto. ¿Y acá qué hago? Lo bromo. ¿Y qué me da? Bromo y bromo. Y después lo elimino para que me dé esto. Y acá le pongo el amiduro y le pongo hidruro de etilo, 2 carbonos, y me da eso. Y ahí ya le acá. ¿Se entendieron los pasos? Sí, profe. Sí, el resto lo hice y primero le puse el amiduro de sodio y me quedaba lo mismo. Tenía que correr el enlace igual. Exacto. Porque lo que uno tiende a hacer es decir, bueno, tengo 3 carbonos, tengo que llevar uno de 6, le enchufo de una los 3 carbonos que me faltan. Y si hago eso, es como que me piso la cola solo. Porque después me quedó el doble enlace en una posición que no es favorable. Entonces, en cambio, si pongo un carbono, de modo tal de que en un momento llegue a este alquino, que es el que a mí me hubiera convenido tener de entrada, pero no lo tuve, bueno, ahí hago todo ese camino para llegar acá, le meto los 2 carbonos que faltan y ahí llego al que me interesa. ¿Bien? Buenísimo, gracias. De nada. A ver, me dan un segundo, me están llamando. Ahora sí, disculpe. ¿Podríamos hacer el ejercicio que mandé al grupo porque me dice que es correcto? Ok, dale, lo vemos. A ver, para, porque justo Asiliano preguntó algo sobre este ejercicio. A ver, en ese ejercicio no puedo hidrogenar para hacer propano. Ok, agarramos este y lo hidrogenamos, hacer propano. Hacer propano, o calculo que después lo halogenarías acá.
Y después usás acetiluro. Sí, también. También. Esa opción también estaría buena. Es más corta. Sí, está buena esa opción. Muy buena, de hecho. Porque decía que se podían usar átomos de hasta 2 átomos de carbono. De todos modos, decía hidrocarburos, si no me equivoco. A ver. Compuestos de hasta 3 átomos de carbono. Ahí como que está diciendo, esto ya es ser abogado del diablo, ¿no? Parecería que está diciendo alcanos. Es decir, tendrías que partir del etano, tendrías que halogenarlo, tendrías que eliminarlo, tendrías que dihalogenarlo y después tendrías que eliminarlo. Pero bueno, se puede. Es otra vía y está interesante. Buenísimo. El ejercicio que mandaste al grupo Marla, ahí lo vemos. Bien. El ejercicio dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes reacciones permiten obtener isobutilprotilcetona? Bueno, a ver. Si hacemos esta vía de acá abajo, dice cuál o cuál es igual, ¿no? Ah, igual dice que la única respuesta es la correcta. Ok, si a este le ponemos etóxido, tenemos esto. Si le ponemos bromo tetracloruro, tenemos esto. Si le ponemos anhidro de sodio, quiero dibujar eso. Tendría el triple enlace acá. Tengo 1, 2. Ah, pim, 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 pim. Y si le pongo condiciones de hidratación, me va a dar pim, 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 pim. Me va a dar. Opa. A ver, Una mezcla, profe, me parece, ¿no? me está faltando un carbón. Disculpe, me está faltando un carbón acá. Ahora sí. Tengo pam, pam, pam. Y acá sí saco esto. Y acá saco esto y acá saco esto. Ahí está faltando un carbón. Si yo hidrato esto, efectivamente me va a dar mezcla. ¿Sí? Me va a dar mezcla entre dos. Me va a dar la mezcla entre tener la acetona acá y tener la acetona acá. Así que no sería la respuesta correcta. Este, bromarlo acá, eliminarlo hacia acá, y hacer una hidrobración no va a llegar a ningún lado. Este, eliminar hacia acá. Eso me da mezcla de vuelta. A ver este de acá. Tengo acá, y agua de broma. Voy a dar acá, voy a dar acá. No, no está dando. ¿No?
O sea, si lo da, lo da. O sea, no se preocupen. Ya sé que esto es de un parcial, ya sé que esto lo corregía Petco, pero si bien lo corregía Petco, las cosas para que corrija Petco las programábamos nosotros y muchas veces nos pasó de que tener inconvenientes. Así que es probable que ninguna de las vías daba. Capaz que tuvimos ese problema ese año y no daba. Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Porque estamos de acuerdo, a ver, estamos de acuerdo que si da la vía B, tiene que dar necesariamente esta también, porque de acá para adelante son iguales. Se dieron cuenta de eso, ¿no? O sea, de acá para adelante estoy hablando del mismo producto. ¿Por qué? Porque tengo eso ya acá. Así que no está dando. Está mal. Bueno, a ver. Salvo que isobutil. O sea, ni siquiera da eso. Sí, un carbono menos sería distinto, pero no la tiene. Por aparte quieren isopropil, o sea, o me queda la diisobutil, o me queda este monstruo que no es nada. ¿Sí? Claramente el ejercicio estaba para atrás. Así que no se enrosquen. Igual está bueno que descubran, o sea, que el resto no es. No se queden con esto. O sea, como recomendación personal, desconfíen de todo, de la respuesta de los libros, tampoco es que van a decir, no me dio, entonces que está mal el libro, está mal todo. No, pero si ustedes reconocen que están haciendo bien todos los pasos y están seguros de todos los pasos, si hoy la respuesta que dice que es correcta y ustedes ven que no, y mínimo, consulten. Pero bueno, en este caso, está mal. Bien. Víctor. Primer ejercicio es la guía extra. No hay ninguna guía extra. Ah, literalmente dice problemas extra. No dije nada. No se llama, en realidad, está bien, no debería llamarse extra porque es una guía más. Es parte de. Bueno. Claro, es el TP9. Porque extra parece que es como que si querés. En realidad todas son si querés. Pero bueno. A ver. Nos dicen, partís de un compuesto que tiene 4 átomos de carbono, 9 hidrógenos y 4 cloros. Cuando le pones etóxido de potasio y etanol, te da A. A cuando reacciona con bromo tetracloruro te da C. C cuando reacciona con anhidro de sodio te da F. Y F da negativo con reactivo de Tollens. Después, A con reactivo de Bayer te da D. A con bromo en agua te da E. A más B ya entiendo lo que decís, está medio raro esto. A más B. Está bien. Cuando haces la eliminación, bueno, obviamente que esto es una eliminación, ¿no? Cuando haces la eliminación, en realidad vamos a hablar bien. Cuando haces la reacción con etóxido de sodio, etóxido de potasio y etanol, te da A y te da B. Estos son los dos productos de la primera reacción. Todas estas cosas le pasan a A y a B le pasa esto. ¿Se entiende ahora? Uno tiende a hacer esto. Voy por acá y después te queda colgado. No, pero es que
Esta reacción me da dos productos. ¿Cómo que tres? ¿Isómeros en qué sentido? ¿Cuál es tu estructura propuesta de A? ¿Cuál es A para vos? Perdón. No. ¿Cuál es este? A ver, estamos todos de acuerdo que este tiene un halógeno de alquilo. ¿Por qué? Porque hay un halógeno y fijémonos que responde a la fórmula de halógenos de alquilo, que es la de los alcanos menos un hidrógeno más un halógeno. Recuerden que los alcanos es carbono N, hidrógeno 2N más 2. ¿Sí? 4 por 2, 8, más 2, 10, menos 1, 9. Parece cuando te dan el vuelto. Que te cuentan rápido y no entendés nada. Tengo 4 hidrógenos. Si esto fuera un alcano, tendría carbono 4 y hidrógeno 10. Pero como el alcano sufrió una sustitución, perdió un hidrógeno, me queda 9, perdió un hidrógeno y ganó un halógeno. Claro. Bien. Opciones. Con eso tengo esto. Tengo esto. Tengo esto. Tengo esto. Y se terminó. Son estas. Si yo elimino este, me da un único producto. Si yo elimino este, me da un único producto. Si yo elimino este, me da un único producto. Y si yo elimino este, me da dos productos. Entonces lo estaría viendo cuál es el... ¿Por qué decir que te dan tres? Ah, bueno, sí, no. Pero no está hablando de eso. Está hablando de este. ¿Sí? Entonces ahora tengo que decidir cuál es A y cuál es B. Hagamos más fácil de descartar B. Me dice que B, cuando hago una análisis oxidativa, me da dióxido de carbono. Para que me dé dióxido de carbono, el doble enlace tiene que estar en la punta. Dióxido de carbono me da acá y ácido propanoico. Perfecto. Entonces este es B. Por lo tanto, este era A. Y ahí le hago las reacciones a A. A con bromo tetracloruro me da C, con los dos bromos acá. Le hago mi hidruro de sodio, me da el alquino. Y la reacción de Tollens es negativa porque Tollens solo da positiva con alquinos terminales. Por ahora. Después cuando le pongo reactivo de Bayer frío me da un diol vecinal. Y cuando le pongo de bromo me da una única anhidrina. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Bien. Bien, ¿qué más? Nada más. Nadie más tiene nada para consultar.
Profe, Dime. yo tenía una duda del punto 10 del TP de aromáticos. Bien. Exactamente el inciso C. ¿Por qué? ¿Qué es lo que genera duda ahí? El tema de lo de desactivante. Para, ¿esto qué es? No me quedó claro esto. Es propilbenzeno. Acá queremos hacer una nitración. ¿Y dónde estaría lo desactivante? En el carbono que está conectado al anillo, Este, ¿sí? pero los grupos alquilos, que son estos, son activantes. Ok. De todos modos, hay una cuestión. Para el parcial, activante y desactivante, como que mucho no me interesa que sepan. A ver, si lo saben mejor, ¿por qué? Porque pueden haber algunas, capaz que pregunta verdadero y falso, como les decía, o capaz que hay algún dato que dice la reacción es más rápida con, sin. La lista de grupos activantes y desactivantes están en todos los libros, están en las diapositivas, buscan. Ahora, lo que más importa, más que activante y desactivante para el parcial, ¿sí? Más que nada teniendo en cuenta que el parcial es en horas, menos de 24 horas, más que activante y desactivante, lo que importa es conocer si estamos en presencia de un grupo ortoparadirector o de un grupo metadirector. ¿Y eso dónde me fijo? Me fijo también en las listas, ¿sí? En las tablas que están en los libros, en los PDF, en la huevada esta, la PowerPoint, en todos lados, ¿sí? Ahora lo buscamos aquí. Pero lo importante de todo es que yo me tengo que fijar en el grupo que está en el anillo. O sea, yo me fijo quién está en el anillo. ¿Sí? En el anillo está un propilo, que es un grupo alquilo al fin y al cabo. Un grupo alquilo es ortoparadirector. Entonces, no importa qué sea lo que yo esté poniendo acá, ¿sí? No me interesa qué estoy poniendo ahí. Lo que sea que ponga va a ir a la posición orto y a la posición para. ¿Sí? Lo que sea, ¿sí? No voy a poner qué es, lo que sea. O sea, a mí no me interesa quién es el que está ingresando. A mí me interesa quién está. Porque quién está es el que me va a decidir a qué posición va a ir el que está ingresando. ¿Sí? Muchas veces genera duda eso. ¿Por qué? Porque dicen, acá quiero hacer una nitración y el grupo nitro es desactivante, entonces tiene que ser meta. No. Yo me fijo en el grupo que está físicamente en el anillo. Si ese grupo es ortoparadirector, lo que sea que vaya a entrar va a ir a la posición ortopara. No me interesa si lo que sea tiene características activantes, desactivantes, no me interesa un carajo. Lo que sea ingresa ortopara. En cambio, si hubiéramos tenido, por ejemplo, ácido benzoico, ¿sí? Lo que sea que yo le vaya a meter, el ácido benzoico es metadirector. Entonces, lo que sea que yo le vaya a poner, ya sea un nitro, ya sea un alquilo, ya sea un acilo, ya sea lo que sea, va a entrar en posición beta. ¿Sí? Pero solo me fijo en quién está. Buenísimo. A ver si están las. Si está acá, si lo mostramos directamente. Mostrar el alquilo, oxidación y los programáticos. Debería estar acá. Si lo conozco, Eugenia.
A ver acá. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que más que acá? Fíjense, esta suele ser la tablita con la que ustedes deberían tatuársela. Tatuársela porque no se la van a dejar ingresar al parcial. ¿Qué piensen con respecto a eso? No importa. Pero bueno, aprenderse esta tablita, ¿sí? Fíjense que no siempre cuando hablamos de activantes hablamos de ortopara, ¿sí? Por eso que yo les digo, no se enrosquen tanto con el activante desactivante para el parcial, ¿sí? Para coloquio, para final, obvio, recontra mil, obvio que sí. Porque el activante y el desactivante tiene que ver con la energía necesaria para que ocurra la reacción, y eso está relacionado con la velocidad de reacción, ¿sí? Pero, como les dije, salvo que yo tengo un verdadero y falso en el que le dicen la reacción con este es más rápida que este, o que en una de las arañas como las que vimos recién, que eran estas, uno de los datos era la reacción de A con esto es más rápido que la reacción de B con esto, ahí ya me está diciendo algo, ¿sí? Pero si no, me echo un huevo, si activante o desactivante. Lo que a mí me importa es esto, que sea orientador ortopara o que sea orientador meta. Es decir, todo esto que está acá, orientador meta, todo esto que está acá, orientador ortopara. Fíjense que los halógenos son una de las excepciones en las cuales tengo orientación ortopara, pero desactiva. ¿Sí? Por eso les digo que no son la misma cosa. Y a nivel parcial, lo que a mí me interesa que ustedes sepan y manejen, ¿sí? Si saben lo de orientación ortopara, lo de activante-desactivante, joya, mejor, van a estar mucho más preparados. Pero lo que sí es imprescindible es la orientación ortopara y la orientación meta. Eso sin ecuanón, sin o sí o sí. Y fíjense, que ¿qué carajo es esta tabla? Básicamente es, si yo tengo el anillo unido a esto, esto va a ser orientador ortopara. Entonces lo que yo le ponga a eso va a ir a la posición norte y a la posición para. Si yo tengo el anillo unido a esto, lo que le meta a esto va a ir a la posición meta. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahí quedó más claro. Buenísimo. Y Bien. le quería preguntar por el punto 8C De, del TP aromático también. Y dale, ahí ya terminan mis dudas. 8C. Tengo terbutilbenceno con permanganato de potasio. En realidad, el D, entonces, si está útil. No, el C, perdón. Sí, el C. Ok. Ahí está. Con el dicromato. La duda es porque dice dicromato. No, es qué es lo que me resultaría de esa reacción. Bien, el dicromato de potasio es exactamente lo mismo que el permanganato de potasio. Y este ejercicio más que nada está puesto para que vean que siempre y cuando mi posición benzílica, que es este carbono de acá, tenga un hidrógeno, es decir, si ese carbono de acá tiene un hidrógeno, el producto final de esto, de cualquier oxidación, con permanganato o con dicromato, va a ser ácido benzoico y dióxido de carbono. ¿Sí? Yo le puse así. La oxidación lo que va a hacer básicamente es ir rompiendo y liberando gas. Rompiendo y liberando gas. Rompiendo y liberando gas. Rompiendo y liberando gas. Hasta llegar a este punto y formar el ácido benzoico. ¿Ok? Bueno. O sea, no importa si la cadena mide son de 500.322 carbonos o si es de 2 carbonos o de 1, porque el tolueno también se oxida, siempre me va a dar ácido benzoico y si tengo más de un carbono me va a dar dióxido de carbono. Salvo que, en el caso del terbutilbenceno, ahí no va a pasar nada porque no tengo ese carbono con hidrógeno.
O sea, no reacciona eso. Exacto. Este no se oxida, no reacciona. ¿Bien? Bueno, ¿Qué más? Un resumen, Laura. O sea, como esta tablita es el resumen, ¿sí? Es decir, si tengo un grupo amino. Ah, ¿lo habías dicho mucho antes? Disculpa. Disculpa, lo vi recién. Acá. Profe, si yo tengo cloruro de metilo e isooctano, y ambos le dan una halogenación, en ambos va a haber una decloración. Pero el cloruro de metilo va a tener una reacción lenta y isooctano va a ser una reacción rápida. Sí. Ok, perfecto. Eso tiene que ver, Sabrina, con el mecanismo de reacción. Por eso, si bien nosotros decimos que no entra el desarrollo del mecanismo, mínimamente lo tienen que conocer un poco. ¿Por qué? Porque el mecanismo de reacción de la halogenación, de la sustitución radicalaria o sustitución catalítica, recuerden que es vía la formación de radicales. Y un radical es una especie que se estabilizaba, al igual que los carbocationes, mediante efectos inductivos y efectos de hiperconjugación. Ahora, el efecto inductivo se da con ayuda de los carbonos vecinos. Entonces, mientras más carbonos vecinos tenga, mayor va a ser ese efecto inductivo que me estabiliza mi intermediario de reacción y que permite bajar la energía y que el compuesto sea más estable. Entonces, una baja energía, desde el punto de vista termodinámico y químico, implica que la curva, estoy haciendo un espanto, disculpen. Vamos a hacer las cosas bien. Si, por ejemplo, esta es una de la curva de reacción, y esta es otra curva de reacción, y a mí me dicen, me dan solamente ese gráfico, esto no va a pasar en el parcial, pero necesito que entiendan. Me dan ese gráfico y me dicen, ¿cuál de las dos reacciones, la azul o la roja, es más rápida? Y yo al principio decía, ¿y qué sé yo? Bueno, pará. Yo reconozco que la reacción azul, para que se dé, le tengo que proporcionar esta energía de activación, que está acá. Y la reacción roja le tengo que proporcionar esta energía de activación, que veo acá. Y con respecto a la energía inicial, ¿cuánto le tengo que entregar? Y acá le tengo que entregar esta cantidad. Y en el caso azul, le tengo que entregar esta cantidad. Es decir, para que se dé la reacción azul, le tengo que entregar todo eso de energía, y para que se dé la reacción roja, le tengo que entregar menos energía. Entonces, si yo pongo estas dos cosas en un reactor y empiezo a entregar energía, ¿cuál de las dos va a ocurrir primero? Y la que requiere menos. ¿Ok? ¿Hasta ahí me seguiste? ¿O me siguieron todos? Sí, Lizeth, después vemos ese, y sí, Marla, después vemos ese. Perfecto. Entonces, la que requiere menos energía va a ser la que sea más rápida. Ahora, ¿cómo vinculo el requerir menos energía con la reacción del isooctano contra el... ¿Qué carajo era el otro? Con cloruro de metilo. Y dijimos que mientras más vecinos tenga, mayor va a ser el efecto inductivo.
Y mayor efecto inductivo implica más estabilidad del radical. El radical es la especie que se aloja acá en este valle, ¿sí? Que básicamente lo que hace es bajar la energía de la reacción. Mientras más estable sea ese radical, más baja va a ser la energía, ¿sí? Entonces, si habíamos establecido antes que mientras más baja sea la energía, más rápida va a ser la reacción, mientras más estable sea el radical, más baja va a ser la energía, más rápida va a ser la reacción. ¿Y cuándo va a ser más estable el radical? Cuando esté más sustituido, cuando tenga más vecinos. Y si analizamos al isoctano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me están faltando como 2 carbonos y no sé dónde van. Creo que era acá. Si no me equivoco, este es el isoctano. Sí, es el isoctano. Si analizamos esta estructura, la halogenación del isoctano se va a dar acá. ¿Por qué se va a dar acá? Y porque acá tengo un carbono que tiene este vecino y este vecino. En cambio, el yoduro de metilo no tiene un carajo. Un carajo. ¿Yoduro de qué? De propilo. Cloruro de metilo. El cloruro de metilo no tiene un carajo de vecinos. Encima, el vecino que tiene es un cloro. Y el cloro es electronegativo, entonces el efecto inductivo es en la dirección contraria. Acá el efecto inductivo es en esta dirección. Están ayudando a ese carbono. El cloro encima me está jodiendo porque me está tironeando los electrones. O sea, este radical, cuando se forme, va a ser súper recontra mil inestable, una porquería. En cambio este va a ser muy estable porque es un radical terciario. Entonces, este va a tener la curva roja y este ni siquiera va a tener la azul, va a tener una curva por acá arriba. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué están relacionadas esas dos cosas? Genial. Vamos con el resto de las consultas. Vamos a ver el 8 de aromáticos. Más que nada, bien. Permanganato en medio ácido básico. La diferencia entre utilizar permanganato en medio ácido básico es que cualquiera de los dos medios me va a favorecer a mí en la oxidación. ¿Sí? Porque permanganato solo, reactivo de Bayer, a un compuesto aromático no le hace, a un alquil, benceno no le hace nada. En cambio, si yo le pongo calor y le pongo un ácido o una base, aumenta las condiciones de oxidación y lo oxida. Si yo le pongo a este que está acá, yo le pongo permanganato de potasio y ácido, ¿estamos todos de acuerdo? Hasta ahora nadie le había presentado la duda. ¿De qué me va a dar esto? Ácido benzoico. Una sal. Ah, no, ese no. Ahora, la diferencia está, ahí como spoilearon recién, que si yo pongo una base acá, la oxidación me va a dar exactamente lo mismo. Me va a dar ácido benzoico, pero mi medio es básico. Y en un medio básico, encima básico fuerte, porque esto es hidróxido de sodio, un ácido débil, como él es un ácido orgánico, no puede existir como sí, sino que se neutraliza y me queda una sal. Entonces la única diferencia que hay es si obtengo el ácido benzoico o la sal de ácido benzoico. Es decir, o obtengo ácido benzoico o benzoato de sodio o de potasio, dependiendo cuál sea el medio que yo sé. Ahora, ¿puedo pasar de acá para acá? Sí, obvio. Le pongo un poquitito de ácido clorhídrico. Chao. Tengo una gotita, cambio el pH, está medio ácido, pum, ya está ácido. ¿Se entendió, Marta? ¿Y el resto también? Una cuestión de química
de equilibrio ácido-base. ¿Verdad? Joya. 10 de aromáticos. Bien, ¿qué pasa con el 10 de aromáticos? O sea, ¿cuál es el problema puntual con 10 aromáticos? L, profe. El E. Ah, ok. ¿Por qué mecanismo reaccionan los aromáticos? Pregunta para todos. ¿Cuál es el mecanismo por el cual reaccionan los aromáticos? ¿Cómo se llama? Profe, ese es propilbenceno. Ok, pero ¿cuál es el mecanismo? ¿Por qué mecanismo reaccionan los aromáticos? Perfecto, SEAR. ¿Qué es SEAR? No es SEAR en inglés, es sustitución Electrofílica aromática. electrofílica aromática. ¿Qué quiere decir? Que el aromático va a sufrir una sustitución de uno de sus hidrógenos por una especie llamado electrofilo. Un electrofilo es una sustancia que, como su nombre lo indica, filo viene de afinidad, de gusto, y electrofilo entonces es una especie que le gustan los electrones, ¿sí? Entonces, a mí me dicen, pum, agarrá terbutílico y ponele ácido sulfúrico y calor. Olvidémonos que estamos en aromáticos. Esta reacción ustedes ya la conocen. ¿Qué pasa cuando yo al terbutílico le pongo ácido sulfúrico y calor? What happens? ¿Qué pasa? Esto es de la guía de alquenos, ¿sí? O sea que esto como que lo deberían saber porque como que entra en el parcial de mañana. Y también la parte de aromáticos. ¿Qué pasa? Que se protona el alcohol, se va a una molécula de agua, de ahí el nombre de deshidratación de alcoholes. Me queda el carbocatión, que después termina formando el alqueno, ¿sí? Síntesis de alqueno vía deshidratación de alcoholes. Lo que pasa es que si yo freno acá, ¿sí? La reacción lleva estos pasos. Primero forma el carbocatión y después forma el alqueno. Ahora, si esto está ocurriendo en el mismo lugar en el que hay un aromático, esto que está acá, esto que está acá, es un electrofilo. ¿Por qué me dirán? Porque esto es un carbono que perdió electrones. Por lo tanto, lo que está buscando es electrones. ¿Sí? ¿Y qué es el anillo? Una nube de electrones. El anillo es una nube de electrones. ¿Sí? Recuerden que la integración sp2 de los carbonos del anillo, que tiene estos P puros acá, están solapados estos P puros acá, básicamente es una nube electrónica, y al electrofilo le gustan las nubes electrónicas. Entonces, esto que está acá es un electrofilo. En el mismo lugar donde él está viviendo, ve que hay una nube electrónica. ¿Y qué va a hacer? Y va a atacar.
como si fuera hacer esto y haber hecho esto. Ya al mismo producto. ¿Por qué? Pues esto es un director ortopara. Y en la posición de la posición para lo que voy a obtener es que se me enchufe eso. Fíjate, esto está acá y este carbono está acá y se termina conectando ese carbono al anillo. De la misma forma que ocurre cuando estoy haciendo una alquilación de Friedel-Crafts. Es decir, utilizar el alcohol terbutílico con con ácido sulfúrico y calor es análogo a hacer una alquilación de Friedel-Crafts con cloruro de terbutilo y el catalizador de Friedel-Crafts. ¿Sí? ¿No? Bien. Eugenio Brock podría llegar a una pregunta sobre el laboratorio. Pregunta que sería una pregunta. Bien. ¿Qué pregunta de laboratorio? Básicamente van a aparecer preguntas como esta pregunta del TP12 de aromáticos. Es decir, si yo a estos dos compuestos le pongo permanganato y los caliento, ¿los puedo diferenciar? Sí, no. ¿Qué reactivo propondría para diferenciar esto de esto? Propondría esto. ¿Va a dar positiva la reacción de Tolen? Sí, no. Es decir, cuando hablamos de laboratorio estamos hablando de poner por manifiesto algún cambio en color, una formación de precipitado, liberación de gas, que me permita diferenciar a dos compuestos. ¿No se refería al laboratorio que hicimos? ¿Puede ser eso? ¿Eso no fue antes del primer parcial? ¿O estoy en pedo? No, después. No fue. Pero No, lo que hicieron, no hicieron ninguna reacción. Pero el laboratorio que hicimos fue del parcial, del primer parcial. Ok, pero el laboratorio que hicieron no tiene nada que ver con esto. Ah, bueno, no, pero capaz que preguntaban algo de eso. Ayer bueno. la profe alguna pregunta del laboratorio que hicimos. Ah, dijo qué hicieron. Sí. Bueno, capaz que le pregunta algo de solubilidad que ya vimos en el primer parcial. Me parece pedo, pero... Profe, igual en ese punto 12 que estaba viendo ahí, yo puedo elegir con qué hacerlo reaccionar al tolueno y al ciclo hexadieno, o Exacto. ¿cómo? En este punto te dicen que vos propongas la reacción. Ah, ok. Es decir, que sometas al tolueno y al 1,3-ciclohexadieno a la misma reacción y que al obtener cosas distintas o que uno reaccione y el otro no, los puedas diferenciar. ¿Se entiende? Sí, sí. Y la última preguntita antes de conectarme es, si yo tengo cualquier aromático, tolueno, benceno, y lo hago reaccionar con bromo 2 y tetracloruro de carbono, en presencia de luz, ¿siempre se va a romper la aromaticidad? No. ¿Eso en qué caso? Justo mencionaste los dos casos en el que uno pasa y otro no. Si tenés benceno, sí. Si tenés benceno y le pones bromo tetracloruro y luz, Sí. ahí rompimos la aromaticidad porque se nos halogenó por todos lados. Sí. Ahora, si tenés tolueno, o al igual que cuando hablábamos de la oxidación, cualquier alquil benceno que tenga un hidrógeno libre acá, lo que vas a obtener acá va a ser una halogenación en el carbono bencílico. Es decir, carbono, bromo y después lo que haya. Si es tolueno, hay hidrógenos y si hay una cadena, sigue la cadena. ¿Se entiende?
se va a halogenar en la posición bencílica. Eso es lo que pasa en el punto 9 del TP. ¿Cómo? Eso es lo que pasa ahí en el punto 9 del TP de aromáticos. A ver. Correcto. Y en el 10G pasaría lo mismo entonces. Yo tengo un hidrógeno libre ahí. Exacto. Exacto. Ah, Es decir, viste como así también veíamos que siempre y cuando yo tengo el hidrógeno libre, no importa que tengo acá, le ponía permanganato, se me iba a ácido benzoico y dióxido de carbono. Bueno, no importa qué es lo que tenga después acá, si tengo el hidrógeno libre y hago una halogenación en presencia de luz, va a venir el halógeno acá. La ahí razón es... me olvido de la skill. Ahí me tengo que olvidar del tema de la skill de orto, para y eso, ¿no? Cuando tengo la presencia de luz. Sí, Sí. ¿por qué? Porque no, el mecanismo de reacción no es sustitución electrofílica aromática, no es ese el mecanismo, sino que es sustitución radicalaria o sustitución homolítica, el primero de los mecanismos que vimos. Es por radicales libres, no es por sustitución electrofílica aromática. Entonces no va a atacar al anillo. Esto es una adición radicalaria, esta reacción que está acá. Cuando atacamos al anillo, que sustituimos un hidrógeno por otra cosa, es sustitución electrofílica aromática. Pero acá no estoy atacando el anillo, estoy atacando a la cadena carbonada puntualmente en el carbono de la posición bencílica. Es una reacción de sustitución homolítica o sustitución radicalaria, la primera que vimos en la guía de alcanos. Bien. O sea, en el único caso que va a pasar que se rompa la aromaticidad va a ser en el benceno. Correcto. Nada más. Bueno. Eso es todo de mi parte. Buenísimo. También digamos que el romper la aromaticidad no es algo que busquemos nunca, ¿no? Es algo que quiera sintetizar eso. Pero no es algo deseable. Pero sí. Volviendo un poco a lo que estamos viendo del laboratorio, me llama la atención que haya dicho eso. Capaz que le hace una pregunta, tipo, de lo que hicieron. No sé, ahí me mataron. Porque si le dijeron que era del laboratorio, ¿qué hicieron? Como que ese laboratorio no tiene necesariamente que ver con esto. Era distinto cuando el laboratorio que hacíamos para este parcial era justamente el de identificar colores y qué sé yo. Pero como que el laboratorio ese de filtración y destilación no tiene que ver con esto. De última, leanse el informe. Sí, Laura. Podemos. A ver. Tolueno y 1,3 ciclohexadina. Este ejercicio es así. Tengo 2 tubos de ensayo y uno tiene tolueno y el otro tiene 1,3 ciclohexadina. Físicamente a la vista, la mayoría de los compuestos orgánicos que vemos hasta ahora, y lo que vamos a ver después también, físicamente a la vista, son incoloros, ¿sí? Ustedes ya vieron que en el laboratorio cuando solubilizaban, por ejemplo, la cafeína, era transparente. Cuando solubilizaban el ácido acetil salicílico, era transparente. Es decir, la gran mayoría de compuestos orgánicos es incolora. Compuestos orgánicos que vimos hasta ahora, ¿no? Entonces, si yo tengo 2 frascos que tienen, 2 tubos que tienen
uno tiene tolueno y el otro tiene ciclohexadieno, los dos tubos van a ser transparentes. ¿Estamos de acuerdo? Y por más que haga preguntas pelotudas ahora, necesito que me presten atención, necesito que me digan que sí y que me siguen en todo, porque al no haberlo visto en el laboratorio, es un poco más complejo entender lo que vaya a decir. Entonces, por más que parezca una pelotudez lo que estoy preguntando, si no me entienden, me frenan y me dicen. ¿Sí? Tengo dos tubos transparentes, porque dijimos que las dos sustancias son transparentes, porque la mayoría de los compuestos orgánicos son transparentes. Ahora, si yo tengo enfrente mío dos tubos transparentes, ¿yo puedo decir cuál es cuál? Y no, si no está etiquetado, obviamente, ¿no? A simple vista, ¿puedo decir cuál es cuál? No. No, obvio que no. Puede ser agua y no me entero. Me voy a enterar cuando lo pruebe y me muera. Pero era agua. Entonces, estos ejercicios de identificación por colores tiene que ver con esto. Tiene que ver con... Tengo dos cosas que no sé qué son, pero sé que uno de ellos es este y otro de ellos es el otro. Ahora, no sé cuál es cuál. Hagamos una reacción sencilla que yo vea un cambio visible y pueda identificar cuál es cuál, sabiendo qué pasa en esa reacción. Por ejemplo, supongamos que le pongo a cada uno de ellos, vengo con un gotero, y le pongo solución de permanganato de potasio que es de color violeta. A ver, pregunta boluda. Tengo dos frascos transparentes y le pongo un par de gotas de algo violeta. ¿Cómo me van a quedar los dos frascos ahora? ¿De qué color? Violeta. Violeta. Se tiñen de la cosa que tiene color. Yo creo profe, que por ahí pueden ir las preguntas al laboratorio que la profe dice. Que a lo último nosotros hicimos algo así en el laboratorio. El Wolf, ¿decís? Uh-huh. Ah, pero no tienen justo para el Wolf no tienen el fundamento teórico. Por eso me llama la atención. Pero bueno, entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos al tolueno y el permanganato de potasio. El permanganato de potasio es violeta, ¿por qué? Porque el manganeso, cuando su estado de oxidación es más 7, es violeta. Y acá tengo 1,3 ciclohexadieno con permanganato de potasio. Ahora, supónganse que le pongo a esto un poco de ácido, ¿sí? Le pongo un poco de ácido a cada uno, ¿sí? Para que básicamente esté escribiendo la reacción de oxidación. Le pongo una gotita de ácido a cada uno, el ácido también está transparente, no va a afectar en nada. ¿Y qué es lo que va a pasar? A ver, no pensemos en colores, pensemos en lo que va a pasar. Esta reacción que yo dibujé acá abajo, ¿qué es lo que me va a dar? ¿Qué pasa cuando tengo tolueno y le pongo permanganato y le pongo ácido y calor? ¿No? ¿Qué pasa? Con tolueno, permanganato, ácido y calor. ¿Qué me da? Lo vimos recién, 1000 veces. Ácido benzoico, ahora vamos ahí. Estoy hablando de la reacción. Ácido benzoico. ¿Y qué más? El manganeso se reduce a manganeso más 2. ¿Por qué le puse ácido? Y en este caso, ¿qué me da? El 1,3 ciclohexadieno. Se me rompe acá
y se rompe acá. Me da ácido oxálico y ácido butanodioico. Y la cadena. Los dos doble enlaces. ¿Y qué pasa con el permanganato? Queda como manganeso más 2. ¿Por qué? Porque le puse ácido. Ahora, yo les había comentado, el manganeso con estado de oxidación más 7 es de color violeta, pero el manganeso con estado de oxidación más 2 es incoloro. Entonces, si ahora yo no tengo más manganeso más 7, ahora al final, cuando yo esperé el tiempo necesario, ¿de qué color voy a ver el tubo? Si perdí lo que me daba color y me queda solamente manganeso más 2, que es transparente, y esto también es transparente, y esto también es transparente. ¿De qué color van a estar los tubos? Como puso Laura ahí, preguntando, incoloro, ¿sí? ¿Por qué? Porque perdí al que me daba la característica del color, que era este manganeso más 7. Entonces, ¿veo un cambio físico en la reacción de arriba? Sí, porque veo que de violeta cambia a incoloro. Y en el de abajo, ¿qué veo? Y veo que de violeta cambia a incoloro. Entonces, pensemos lo que acabamos de hacer. Tenía dos tubos transparentes que no sabía cuál era cada uno. Entonces digo, bueno, le pongo permanganato a ambos, le pongo un poco de ácido y lo caliento. Y al final, ¿qué tengo? Dos tubos transparentes que no sé cuál es cada uno. ¿Me sirve esto para diferenciarlos? No, perfecto, no me sirve. Ahora, si yo en vez de ponerle ácido y calentarlo, no le ponía ácido y calentarlo, ¿sí? Es decir, estamos en reactivo de Bayer. ¿Qué pasa con un alqueno con reactivo de Bayer? ¿Qué es lo que me da? ¿Se acuerdan? Un diol. Un diol, perfecto. Un diol vecinal. Entonces, lo escribimos. O sea, vamos primero a escribir la reacción y después vemos los colores. Un diol vecinal. Yo voy a dar dos dioles vecinales porque tengo dos. Doble enlace. Bien. ¿Y qué más? Porque ahora yo no puse ácido. ¿Qué otro producto me da? Importantísimo nunca olvidarse que me da dióxido de manganeso. Dióxido de manganeso, el estado de oxidación del manganeso es más 4. El dióxido de manganeso, señoras y señores, es un precipitado. De color pardo o marrón. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? La solución es transparente de vuelta, porque ya no tengo más al más 7. Lo que voy a tener ahora es, en el fondo, o flotando, voy a tener pedacitos de algo marrón flotando en algo transparente. ¿Ok? ¿Y qué es eso marrón? Esto que está acá, porque esto es marrón. ¿Ok? Y además está flotando, no es el color de la solución. Esto es soluble, pero esto no es soluble, esto cae de la solución, es un precipitado de color marrón. Bueno, ¿y arriba qué pasa? ¿Qué pasa cuando le pongo permanganato en condiciones suaves al tolueno? Les pregunto, ¿reacciona? Para oxidar los alquilbencenos, ¿tengo que ponerle condiciones suaves? ¿Alcanza con condiciones suaves? No. No, tengo que poner condiciones fuertes. Entonces, si estoy en condiciones suaves, esto no va a reaccionar. Es decir, ¿qué es lo que voy a seguir teniendo? Y voy a seguir teniendo tolueno y voy a seguir teniendo permanganato de potasio. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Por qué? Porque no hubo ningún cambio. Nada cambió. No reaccionó nada.
Entonces, si sigo teniendo permanganato de potasio, si sigo teniendo manganeso más 7, ¿de qué color va a ser la solución? Va a seguir siendo violeta. Entonces, ahora pensemos lo siguiente. Yo partí de 2 tubos transparentes que no sabía cuál era el tolueno y cuál era el ciclohexadieno. Le pongo solamente reactivo de Bayer a cada uno y al esperar un ratito veo que un tubo sigue siendo violeta y que en cambio el otro tubo cambió transparente y además tiene en el fondo unos pedacitos marrones. ¿Veo una diferencia entre los dos? Quería que todos abran el micrófono y me digan, sí. Bueno, sí, veo una diferencia entre los dos. Obviamente que sí. Y si yo, sí, no solamente el precipitado, sino el color, porque esta solución es de color violeta y esta solución es transparente. Entonces, como yo sé orgánica, yo sé que las condiciones, es decir, yo sé que la reacción que yo quise hacer, el poner Bayer solamente me iba a afectar al alqueno y no al aromático. Por lo tanto, el tubo que cambió tiene que ser el alqueno y el que no cambió tiene que ser el aromático. Entonces, proponer hacerle la reacción de Bayer a ese par es una de las opciones para poder identificarlos o diferenciarlos, mejor dicho. ¿Se entiende cómo es la dinámica de estos ejercicios? Bien. Otro posible hubiera sido ponerle unas gotas de bromo tetracloruro. El bromo es de color naranja, color caramelo, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta. Si algo transparente le pongo algo naranja, ¿cómo me va a quedar todo? Naranja. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿cuál fue la reacción que yo escribí acá? Fue bromo y tetracloruro de carbono. Fíjense que no puse luz, solo bromo. Ya sé que físicamente es un poco difícil entre luz, pero no importa. Solo puse bromo, lo tengo tapado el tubo, está en oscuridad. Bromo en oscuridad. Entonces, ¿por qué el bromo naranja? Porque la unión bromo con bromo es de color naranja. Si yo no tengo más el bromo unido al bromo, ya no tengo más color naranja. Entonces veamos qué pasa abajo. El bromo, el tetracloruro en oscuridad, ¿reacciona con los alquenos? Perfecto. El bromo en tetracloruro de oscuridad, efectivamente, reacciona con los alquenos. Para darme aquí. Y una dihalogenación. Ya lo sabemos todos. Pum, pum, pum y pum. Entonces, todo el bromo que yo tenía acá reaccionó con el alqueno. Entonces les pregunto, ¿yo sigo teniendo, al final de la reacción, sigo teniendo bromo unido a bromo? ¿Sigo teniendo bromo 2? No. Todo ese bromo 2 se vino acá, se separó de sí, es decir, este bromo unido a bromo que yo tenía se rompe para poder unirse a la molécula orgánica y ya no tengo más bromo unido a bromo. Por lo tanto, si no tengo más bromo unido a bromo, perdí a la unión que es la que me da el color naranja.
Por lo tanto, cuando el bromo se rompe para unirse a la molécula orgánica, el tubo pasa de naranja a transparente. ¿Por qué transparente? Porque obviamente no tengo más color, porque el color me lo daba el bromo unido a bromo. ¿Qué pasa en el de arriba? Bromo tetracloruro sin luz. ¿Reacciona con el aromático? Ya sea para la adición radicalaria o para la sustitución radicalaria, necesito tener luz. Entonces, como acá no tengo luz, el bromo va a seguir estando unido al bromo, no va a reaccionar, no se va a meter en ningún lado. Y si sigo teniendo bromo unido a bromo, sigo teniendo el color naranja. Por lo tanto, volvamos al principio. Tenía dos tubos transparentes, le puse unas gotitas de algo naranja a cada uno, y al esperar un tiempito me doy cuenta que uno vuelve a ser transparente y que uno se queda naranja. ¿Puedo diferenciarlos? La respuesta es sí, porque sé que si decolora la solución de bromo, quiere decir que reacciona con bromo en la oscuridad. ¿Y quién reacciona con bromo en la oscuridad? Solo los alquenos y solo los alquinos por ahora. Y sé que los aromáticos no reaccionan con bromo en la oscuridad, por lo tanto no debería decolorarlo, no debería perder el color naranja. Profe, ¿eso sería el agua de bromo? Esto es bromo en tetracloruro. El agua de bromo es de color un poquito más suave, es amarilla. Sigo teniendo, pero no quería borrar las jeringuitas. Ahí borré todo. El agua de bromo es igual, porque tengo bromo en agua. Es decir, la unión bromo con bromo la tengo, nomás que como ahora tengo agua, está un poco más diluido. Entonces el color es un poquito más claro. Pero los efectos es lo mismo. ¿Por qué? Porque le pongo esto, me va a quedar la solución de un color amarillito. Acá me va a quedar un color amarillito. ¿Y quién reacciona con bromo en agua? Los alquenos y los alquinos, nadie más. Entonces, esto va a reaccionar y va a perder el color porque el bromo se va a meter ahí. Y esto no va a reaccionar y no va a perder el color amarillo. En el caso de los alcanos también tendría incoloro al reaccionar con bromo en presencia de luz. Exacto, los alcanos en presencia de luz con bromo van a decolorar la solución de bromo. Fíjate que todas las especies van a reaccionar con bromo en presencia de luz. Es decir, bromo en presencia de luz no me sirve para ninguna reacción de identificación por color, porque todas van a reaccionar. Los alcanos reaccionan, los alquenos reaccionan, los alquinos reaccionan, los aromáticos reaccionan. No me sirve para nada. Si a un compuesto alquino le pones bromo en agua, formás una cetona con un bromo al lado. Es decir, fíjate que si a este que estaba acá le ponías bromo en agua, desde el punto de vista de lo que ingresa es esto, OH negativo, bromo positivo, sigo la regla Markovnikov, el electrofilo va al más hidrogenado, es decir, este viene para acá. ¿Qué me da? Me da una aloidrina. Sí, ya sé que dije alquina, ya sé que dijiste alquina. Ahora, en un alquino tengo otro enlace más. Cuando yo hago esto, pasa exactamente lo mismo. Uno de los enlaces se va a romper, va a venir el bromo para acá y va a venir el OH para acá.
Y esto que está acá es un enol, porque es un doble enlace con un alcohol, que tiene un bromo en la punta. Pasa que los enoles no son especies estables, y lo que ocurre es una tautomería, que es un equilibrio en el cual se transforma la especie enol a la especie cetona. Por eso se lo conoce como tautomería cetoenólica, en el que se transforma entonces ese doble enlace que está acá, viene para acá para formar doble enlace con el oxígeno y obtener esto. Es decir, de acá pasó acá. No hace falta escribir este compuesto. Sí, Nicolás. Se une al primer carbono de la posición bencílica. ¿Se entendió esto, Marla? Bien. ¿Qué más? ¿Nada más, Che? Ah, no. Profe, yo tenía una duda, pero la estoy buscando. Bueno, dale. ¿El resto ya está? Profe, mi duda es con hidratación de alquinos. Bien. Y estaba mirando el PDF. En hidratación de alquinos pasa exactamente lo mismo que acabamos de ver acá, nomás que sin el bromo. Sí, pero lo que me da dudas es que, bueno, en una parte dice, si el alquino es simétrico, obtengo una cetona, pero si el alquino es asimétrico, tengo que analizar si es terminal o no. Exacto. Y da un fíjate. ejemplo de un alquino terminal. Bueno, y más arriba, en realidad, porque estaba más arriba, dice, la adición produce un alcohol vinílico, qué sé yo, Alcohol bueno, vinílico. Sí, alcohol vinílico, vinílico. Vinil es doble enlace, ¿sí? sí, Alcohol vinílico es esto. Y después da, o sea, vamos a sacarlo de bromo. Este es el alcohol vinílico, que después se sí. automeriza para dar la acetona. Claro, ¿Sí? y nunca te da un aldehído en realidad. No, jamás. Ah, Jamás bueno. por la regla Markovnikov. ¿Sí? La regla Markovnikov dice, el hidrógeno o el electrofilo va al carbono más hidrogenado. Acá lo que estoy agregando es esto. Este hidrógeno va al carbono más hidrogenado, que es el de la punta. Por lo tanto, este viene a este. Nunca el OH te va a ir para acá. En el único caso en el que te puede dar un aldehído es en el caso de la acetilena. ¿Por qué? Porque los dos carbonos son terminales. Sí. Bueno, ¿Por no, qué? me confundió porque dice rápidamente No, se no. te automeriza la acetona o aldehído más estable. Sí, aldehído lo dice seguramente por lo del acetileno, Claro. Ah, que es el único caso que da aldehído. El único. claro. Era eso, profe, gracias. No hay nada. Bueno, ¿estamos entonces? No se queden con dudas. Bueno. Si no tienen, mejor, porque significa que están afilados para mañana. No, significa que la formil la voy a tener dentro de una hora.
Seguramente. Bueno, hagamos así. Si seguramente, como probablemente se queden haciendo un poco más de ejercicios o lo que sea, si tienen alguna duda, mañana en la mañana pueden consultar en el grupo, me pueden escribir a mí, no hay problema. ¿Sí? Yo si tengo un tiempito les contesto. Así que bueno, descansen y muchos éxitos mañana.